Pero cuando hablamos de datos continuos, estamos haciendo referencia que puede ser al contenido neto de un empaque, por ejemplo, 1 kilogramo de harina precocida de maíz, medicionar si los productos envasados tienen 1 kilogramo o 1 litro de jugo, hablamos de la cantidad de proteína, la acidez en un alimento, entre otras variables. Si yo agarro los datos y los agrupo en individuos o subgrupos o grupos racionales, si yo opto por la opción de individuo, tengo una gráfica de media individuales. Si hago subgrupos racionales y el tamaño de su grupo es menor o igual que 6, ¿qué quiere decir? Tendría una gráfica de media y rango. Es decir, yo tomo una muestra de 100 productos y agarro los productos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, menores a 6, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y los agrupo en grupos racionales de 5 en 5, entonces elaboraría una gráfica de medias y rangos. El caso contrario, que mis grupos no son menores o iguales a 6, sino mayores. Si llega hasta 12, yo elaboro una gráfica de media y desviación estándar. Si son mayores 12, de media y varianza. Aunque en esto existe mucha variabilidad y discrepancia, porque algunos autores hablan de un gráfico de media y desviación estándar hasta un tamaño de su grupo de 10. Cartas de control por variable. Se emplea para controlar características medibles en una escala continua. Ya le he dicho referencia: peso, altura, diámetro, etc. Y eso nos va a dar varios tipos de gráficas: de medias y rango, de vectores individuales, de media de versión estándar y de medianas y rango. También recordemos que mencioné media y varianza. Aquí observamos claramente una representación gráfica en un formato muy utilizado en la empresa. Esto hace referencia a una gráfica de control de rango, en medias y rango, donde aquí observamos las representaciones gráficas de los valores de la media. Y aquí de los rangos, la medida de dispersión. Observen aquí, esto está puesto por hora, a la hora 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tomaron 1, 2, 3, 4 y 5 mediciones. El promedio de esas mediciones es el primer punto de la gráfica de media. Y el rango, que no es más que la lectura del valor mayor menos el valor menor, va a ser el primer subgrupo de la gráfica de rango. Y se grafican o se elaboran las dos representaciones gráficas. Pero más adelante andaremos en eso. En conclusiones, por un grupo de datos que tengamos acá, vamos a tener siempre dos representaciones gráficas. Una de dispersión de los datos, que va a depender de cómo los agrupemos, de acuerdo al tamaño de su grupo, en una gráfica de rango, de desviación estándar de varianza. Recordemos que la varianza se representa S al cuadrado, y siempre vamos a tener una gráfica de media, siempre. Independientemente de cómo agrupemos los datos, vamos a tener siempre una gráfica de media. Y para que un proceso esté bajo control estadístico, las cartas, me refiero a las dos caras representaciones gráficas, esta y esta, no deben presentar patrones de inestabilidad. Es decir, que deben estar regidas por causas comunes o fortuitas el proceso. Pero eso lo andaremos más adelante. En pocas palabras, si seguimos esta regla, y retomen en cuenta lo siguiente, y es muy importante que ustedes como estudiantes de la asignatura tengan presente. Siempre voy a tener representaciones, dos tipos de representaciones: una de dispersión, como les mencionaba anteriormente, y otra de medida de tendencia central, como es la media. Si yo analizo una gráfica de dispersión de datos, bien sea rango, desviación estándar o varianza, y encuentro sin patrón de inestabilidad, SPI, está de color verde, y analizo la gráfica de media y también me consigo con la misma situación, que sin patrón de inestabilidad, entonces el proceso está bajo control estadístico. Caso contrario, que yo me encuentro que una gráfica de dispersión de datos, bien sea rango, desviación estándar o varianza, que posee un patrón de inestabilidad, y analizo la gráfica de media de esos mismos datos, pero esto no posee ningún patrón de inestabilidad,
automáticamente el proceso se encuentra fuera de control estadístico. Observemos el siguiente caso. Yo analizo la gráfica de rango, desviación estándar y varianza, y observo que no posee patrón de inestabilidad, sin patrón de inestabilidad. Entonces, pero cuando voy a analizar la gráfica de media, me consigo con que posee un patrón de inestabilidad. Para ambos casos, el proceso está fuera de control estadístico. Es decir, en conclusión, que cuando analizamos una gráfica de dispersión o una gráfica de media, ninguna de las dos debe poseer patrones de inestabilidad para que el proceso se encuentre bajo control estadístico. Para ello, hay una regla de interpretación de las gráficas de control. Lo primero que debemos hacer es necesario interpretar primero la carta que representa la dispersión de los datos. En pocas palabras, la de rango, desviación estándar o varianza. Y luego la de media. En segundo lugar, si las dos presentan patrones no aleatorios, o sea que no está regida por el azar, lo primero es eliminar las causas asignables de las gráficas de rango, desviación estándar o varianza, y luego la de media. Lo importante es que nunca se deberá interpretar la carta de media cuando la carta de dispersión de los datos, en pocas palabras, rango, desviación estándar y varianza, indique la condición fuera de control. Esto quiere decir que siempre vamos a ver cómo están la distribución de nuestros datos, la dispersión de ellos mismos. Y recordemos que esta gráfica va a depender de rango, de desviación estándar y de varianza, cómo agrupemos los datos. Aquí observamos una representación de una carta de rango de dispersión de datos, rango, desviación estándar y varianza. Y ella detecta los cambios significativos en la amplitud de la dispersión. Recordemos que yo había mencionado anteriormente que un proceso estable iba a tener distribuciones más o menos similares, y aquí observamos las campanas de Gauss que tienen toda una distribución muy parecida, y por lo tanto las medias de ellas van a ser muy similares o iguales. Pero cuando el proceso está inestable, la amplitud de las variaciones son diferentes. La media de este proceso no va a ser igual a la media de este, ni mucho menos a la media de este. Y esto hace que una condición que el proceso esté fuera de control estadístico. Cuando hablamos de la carta de media, ella detecta los cambios significativos, obviamente, en las medias del proceso. Es decir, que si un proceso estable, su media de las mediciones del proceso de un día con las mediciones del proceso de otro día son todas muy similares entre sí. Y eso hace que sea un proceso estable. Puedo predecir las medias o pequeñas variaciones en la media durante un proceso. Caso contrario, si el proceso es inestable, pues obviamente vamos a observar que sus medias son diferentes. La media de este proceso no es igual que la de este, ni igual que la de este. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de una gráfica de control? Aunque ya los mencioné anteriormente, quiero hacer más énfasis en este momento. Recordemos que aquí va nuestra escala de medición. ¿Okay? Va a haber una línea central que va a representar un gran promedio, bien sea si es una gráfica de rango, el promedio de los rangos; si es una gráfica de desviación estándar, el promedio de la desviación estándar; si es una gráfica de varianza, va a ser la media de la varianza, promedio de la varianza. Pero si hablamos de una gráfica de media, va a ser la media, una gran media de promedio de todas las mediciones, aunque eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y en orden de aparición lógica, vamos a graficar los puntos, los subgrupos. Estos subgrupos van a presentar diferentes valores de acuerdo a la variabilidad de los datos. Siempre vamos a tener un límite de control superior, LCS, que es la distancia que hay de la media más 3 sigma, y un límite de control inferior, que es de la media menos 3 sigma. Si observamos esto, si este no está en mu, la media poblacional, tenemos que de la media más 3 sigma y la media menos 3 sigma da una distancia de 6 sigma, que es lo que vemos en la distribución de la campana de Gauss.